Hola, buenas tardes hermanos, bienvenidos a la reunión de hoy. Y bueno, en primer lugar, saludaros a todos, espero que estéis bien, que no hayan enfermos entre vosotros. Y en segundo lugar, pues vamos a predisponer nuestros corazones y nuestra mente para entrar en la presencia de Dios, alabar su nombre y posteriormente ver qué nos quiere decir por medio de su palabra. Un saludo a todos y os dejo en manos de nuestras hermanas y hermanos. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestros cultos en línea. Hoy empezamos un culto nuevo de un nuevo mes que empezamos, que es septiembre. Saludos a todos aquellos que os habéis empezado a incorporar a vuestros trabajos. Espero que los que hayáis podido ir de vacaciones pues haya sido provechoso. Y bueno, vamos a dar paso al ratito de alabanza. Espero que sea de bendición para todos. Y un saludo y nos vemos en el próximo culto. Chao.
Hola, bienvenidos hermanos de nuevo. El tema de hoy se trata, o se titula, Los orígenes del pueblo de Dios. Y este es un tema muy importante para nosotros y veremos por encima Génesis capítulo 1, 2 y 3 muy por encima, porque si no nos extenderíamos por horas y solamente vamos a tocar pequeñas matizaciones que vale la pena considerar. Viendo el tema de Génesis, el primer punto en el que vamos a entrar en materia lo he titulado La creación del mundo y está comprendido entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Es un tema básicamente muy especial e importante, ya que nos cuenta cuáles son los orígenes del hombre y los orígenes también del pueblo de Dios, como se titula este sermón. Es un tema que está muy criticado por los ateos y al mismo tiempo también es un tema que debe ser muy querido por los creyentes. Y básicamente a los ateos no les gusta este tema por tres motivos o tres matizaciones. En primer lugar, si Dios crea al hombre, punto 1, Él es el creador. Punto 2, si Dios me ha creado, es Dios quien pone las normas. Y si Él pone las normas, en base a esas normas seré juzgado. En cambio, si Dios no existe, y niego el Génesis, niego la Biblia y todo lo que comprende, Dios no existe, por lo tanto yo me creo a mí mismo, yo creo mis pasos, mi caminar y forjo mi propio destino. Si yo hago eso, yo seré que ponga mis normas y considere el bien y el mal según mi forma de ver y pensar. De ahí que venga la doctrina relativista que tanto se escucha en la calle. Y si yo soy quien pone mis propias normas, seré juzgado por mí mismo, ya que Dios no existe. Por eso debe ser un tema en el cual también nosotros tengamos una apologética o una defensa de nuestra fe clara y fuerte, para poder defender y no caer ni en trampas ni en errores dentro del tema de la creación. Las escrituras no nos cuenta nada de lo que había antes de la creación. Es más, nos advierte en Deuteronomio 29:29 que nos ocupemos de las cosas que son reveladas, pues esas son para nosotros. Dice así Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que vemos que las cosas que ponen en la Biblia son de las que nos debemos preocupar y echar fuera teorías conspiranoicas y todo lo que había antes de la creación, que existía, si quién creó a Dios, sino nos tenemos que fijar y basar en la palabra, que es lo que nos ha sido revelado. Sí que es verdad que hay algunas matizaciones más, como la creación y la rebelión de Lucifer, que sale en Ezequiel y en Isaías, y nos da también unos pequeños detalles acerca del mundo preadámico y qué es lo que había antes de la propia creación. Pero dejando esta parte, veamos en primer lugar el propósito del Creador. Esto lo vemos en Efesios 1:4 y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos aquí que se habla de que Dios nos escogió antes de la propia fundación del mundo. Vemos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha y habiéndonos destinados en amor a Él. Dios quería tener un pueblo suyo con el que pasar con Él toda la eternidad. Y vemos como en este texto Dios ya nos había incluido en sus planes y designios eternos. Él se propuso desde antes de crear toda la humanidad y todo el mundo adoptarnos como hijos por medio de Jesús. Y nos quería santos. Santos significa apartados para Él y de su propiedad exclusiva. Y a más sin mancha, es decir, sin pecado y sin defecto. Y además se nos dice que nos quería unidos en amor a Él. Igual que Él está unido al Padre y al Espíritu en amor mutuo. Veamos ahora, para empezar, Génesis 1:1. Cuando se nos cita en el principio,
se nos está refiriendo al principio de todo, al principio del espacio y del tiempo. Es decir, antes de Génesis no existía tiempo, era la eternidad, lo que es fuera de tiempo, y tampoco había espacio ni limitaciones como hay ahora en nuestro mundo en 4 dimensiones. Las palabras de Génesis 1.1 son muy significativas, sobre todo si las vemos en hebreo para poder puntualizar y matizar. Dice así: Bereshit bara Elohim hashamayim et eretz. Y vemos que traducido literalmente sería: en el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Parece que no tenga mucha diferencia con el castellano, pero por ejemplo, si hacemos matizaciones, la palabra bara, crear, exclusivamente se le atribuye a Dios en toda la Biblia. Hay varias palabras en hebreo para decir creación, pero la palabra bara, que es crear de la nada, es exclusiva de Dios. Cuando aparece esto, siempre está hablando de Dios. Y vemos que Dios crea en el principio los cielos y la tierra, crea el tiempo y el espacio, crea el universo al completo. Y vemos que llegó a estar desolada y vacía. Y luego a partir de ahí vemos que el Señor la va recreando y reformando del caos. Vemos también en este versículo 1.1 que la palabra usada para Dios es Elohim o Elohim, que es una terminación masculina plural, porque acaba en im, en yod y men. Pero el verbo, que es crear, está en singular. Por lo tanto, la palabra Elohim es traducida como Dios en lugar de dioses. Pero al mismo tiempo que es una curiosidad de que Elohim sea una palabra plural, porque nos está hablando también o puntualizando hacia la pluralidad de Dios, es decir, nos está enseñando o nos empieza a enseñar que desde el principio Dios era un Dios trino. Luego también lo vamos viendo más adelante cuando se nos habla de Ruach, del Espíritu de Dios como persona en el Antiguo Testamento, y luego también en el versículo, en los capítulos 1 y 2, se menciona hagamos y a nuestra imagen. Habla Dios en plural, es decir, la Trinidad o la Triunidad ya se ve desde el primer momento de Génesis. No es una invención de los cristianos del primer siglo, sino que en el Antiguo Testamento ya vemos manifestaciones de esta Trinidad. Luego también vemos cuando se nos habla del ángel del Señor, que es una teofanía de Cristo. Esto lo quería matizar muy bien, porque aquí es donde empieza la doctrina de la Trinidad, que si Dios quiere la veremos mucho más adelante. Pero está bien que la veamos desde el minuto 1, que Dios es uno y que Dios es trino. Luego también vamos viendo, a medida de que vamos avanzando en el capítulo 1, que Dios saca de la luz del caos. Y vemos un ejemplo de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Vemos el paralelismo con 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, vemos también como de nuestras vidas, que estábamos antes en tinieblas y en oscuridad, igual que cuando la tierra llega a estar desordenada y vacía, Dios saca la luz. Y brilló la luz de Cristo en nuestras vidas. Dijo en nuestras vidas Dios también sea la luz. Y apareció la luz de Cristo. Vemos también lo que dice Juan 1, del 4 al 5. Dice que Dios fue la luz de los hombres y que las tinieblas no prevalecieron. Vemos también a lo largo del capítulo 1 el orden que se nos cita, que a lo mejor muchas veces lo pasamos por alto, que dice: y fue la tarde y la mañana un día. Y esto se cita en los 6 primeros días de creación. Y vemos aquí cómo Dios establece el orden bíblico de los días de 24 horas, y en los días según Dios, según nuestra perspectiva, el día empieza un día nuevo empieza a las 12 de la noche y acaba a las 12 de la noche del día siguiente. Y nuestra actividad física y laboral empieza cuando
por la mañana cuando el sol sale y se acaba a la noche. Pues no, para Dios Él establece un turno de 24 horas diferente. Él establece un turno de 24 horas se empieza por la tarde, con la noche, cuando el sol cae, todo es tinieblas, y el día acaba con la luz victoriosa venciendo al caos. Vemos también otro ejemplo en los días establecidos por Dios de cómo la luz vence a las tinieblas. Y lo vemos aquí en esta matización de los días de 24 horas, de sea la tarde y la mañana un día. Vemos también el ejemplo de nuestras vidas, nuestros días eran oscuros antes de la venida de Dios, y la luz de Dios resplandeció en nuestros corazones. Vemos también en los versículos del capítulo 1, de 6 al 8, que Dios pone una expansión habitable para el hombre, que la llama expansión, y que por encima de ella y por debajo de ella, de esa expansión, que sería la atmósfera, había agua subterránea, y había una cúpula de agua que envolvía la atmósfera. Hoy en día no hay rastro alguno de esta división de aguas, ya que por culpa de la naturaleza humana el hombre se rebeló y fue juzgado el gobierno humano mediante el diluvio, destruyendo así todos los vestigios del mundo prediluviano, cuando fueron abiertas las fuentes de las aguas y se abrieron los cielos, como dice la Biblia. Vemos también como Pedro nos da un ejemplo de estos en el capítulo 3, del 3 al 7. Y al igual que en la época de Pedro, hoy en día hay miles de intelectuales que ignoran la terraformación que hubo con el diluvio, de cómo la tierra se transformó completamente. Y para los señores geólogos, dejadme hablar de que el diluvio es la única explicación a día de hoy para el registro fósil. Si yo voy caminando por el bosque y me muero, mi cuerpo se va a pudrir, me comerán los gusanos y las moscas, y de mí quedará poco más que algún hueso que se acabará haciendo polvo. Para que exista un fósil, necesita encima del cadáver sedimentación y mucha presión. Y esa sedimentación y mucha presión solamente se puede explicar con esa ruptura y cómo se abrieron las fuentes de las aguas y esa gran presión de la cúpula de agua que cayó y cubrió toda la tierra. Es más, esa caída de la cúpula de agua también explica cómo cambió drásticamente la temperatura en los polos de la tierra. Si antes había una cúpula de agua, sería la Tierra más o menos como, para que nos hagamos una idea, de un invernadero que está protegido y dentro se mantiene una temperatura correcta. Al caer esa cúpula de agua, que esto ya lo veremos más adelante con Noé, vemos como drásticamente se cambian las temperaturas de los polos a bajo cero, y cómo es posible que se hayan encontrado mamuts comiendo pasto congelados y mientras hacían la digestión y mientras comían. Esto se pueden ver en el Museo Nacional de Historia de Nueva York. Y el diluvio es la única explicación a ese cambio de temperatura abrupta, a esa era glacial, a la cantidad de registros fósiles por todo el mundo, pero no entraré más en detalles. Vemos también que se nos puede meter mucho la puntilla cuando nos fijamos en el día 4, que Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Y muchas veces los ateos pueden preguntar, o nosotros también podemos pensar un momento, ¿cómo es posible que el día 1 Dios crea la luz y crea sol, luna y estrellas el cuarto día? La Biblia se ha contradicho, está mal escrita, es un mito, no, nada de eso. Hoy en día se ha demostrado que para que la materia exista, para que existan los átomos, para que exista todo lo que vemos a día de hoy, la materia existe en una dualidad de onda-partícula, que es como se puede ver. Hay una longitud de onda y que hace que esa longitud de onda, como veremos, es lo que explica todos los patrones de luz visible, explica y da vida a que la materia pueda existir,
Es decir, cuando se nos habla de que el día 1 Dios creó la luz, si se nos está diciendo que Dios creó ese campo electromagnético para que la materia pudiese ser llevada a cabo, tal como hoy en día los señores científicos han demostrado. Y el día 4 Dios crea los portadores de luz, como dicen en el hebreo, Baor. Es decir, esa longitud de onda, Sol, Luna y estrellas, la transportan a nuestro planeta Tierra en patrones de luz visible. Espero que no haya sido muy complicado esta explicación. Y también otro detalle que vemos en los días de la creación es el detalle de que en la Biblia pone y dé el árbol semillas según su género. Y cada animal dé a luz según su género. Y vemos cómo se mete básicamente la ley del código genético en este capítulo 1 de Génesis, que más tarde sería descubierto el código genético gracias a Gregorio Méndez, y luego más adelante sería esa teoría de código genético más abierta y más explicada. Es decir, en la Biblia ya se nos está diciendo que el árbol de manzanas, que el caballo de caballos, que los caninos formen caninos, y está diciendo al mismo tiempo que una viña no puede dar fresas. Es decir, Dios establece desde el minuto 1 de la creación un código genético para que ese árbol, ese animal o los humanos solamente puedan formar humanos, plantas o animales. Esto también es un gran estorbo para los que creen en la evolución de quién puso el ADN, quién puso el código genético, ya que sin código genético es imposible que haya una reproducción, es imposible que esa célula pueda ser copiada, es imposible que esa semilla se reproduzca y forme frutos o forme árboles, o ese animal forme animales. Y básicamente el ADN es, para quien no sepa cómo funciona, es como un plano de un arquitecto. Dice cómo tienen que estar construidas las células y cómo se tienen que componer las proteínas, cómo se tiene que formar todo. Y ese código genético, que es muy complejo, es un gran estorbo para los señores ateos que creen en la evolución, de quién lo puso ahí. La única explicación de quién lo puso ahí la tenemos en Génesis 1. Y todo de semillas según su género. Dios puso dentro de una semillita, dentro del hombre, dentro de los animales, el código genético para que cada cosa dé fruto según su género. Esto de capítulo 1, vemos como Dios va poniendo orden en la creación. Va creando un lugar habitable y va poniendo todo lo necesario para que el hombre pueda subsistir, siendo el hombre la cumbre de la creación en sí misma, a imagen de Dios el sexto día, teniendo ya así un mundo previo y acondicionado para su existencia. Y el hombre, cuando decimos que fue creado a imagen de Dios, es que tenía la capacidad de tener amistad de Dios y de vivir en comunión y en amor recíproco con Dios. Por otra parte, vemos también que al hombre Dios le da una responsabilidad y trabajo. No todo iba a ser holgazanería. Dios es un Dios de orden, es un Dios responsable, y al igual que Dios trabaja, el hombre también tiene que trabajar. Y lo vemos en Génesis 1:28. Dijo Dios, los bendijo y dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y de todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y vemos también que la creación, cuando concluyó, era toda buena en gran manera, y esto también incluía al hombre. Vemos que Dios crea un hombre para él, lo crea santo, sin pecado, es decir, sin mancha, y para vivir con él en una relación de amistad y de amor mutuo, tal como hemos visto en Efesios 1:4. ¿Y cómo era posible que el hombre demostrase ese amor hacia Dios? Era muy fácil, mediante la obediencia.
Con la obediencia se demuestra el amor que nosotros, sus hijos, tenemos hacia Dios. Vemos en el capítulo 2 cómo se nos establece la idea del Shabbat, del día séptimo en hebreo. Y es que el día de reposo es un día de parar con todo lo mundano y dedicárselo a Dios. Dentro de la psicología se ha demostrado que el estrés provoca ansiedad, provoca preocupaciones, provoca turbaciones, y esto puede dar a luz en enfermedades coronarias, enfermedades del corazón, en depresiones, en enfermedades de la piel. Y aquí vemos también como Dios dice: hay unos días que vas a tener que trabajar, vas a tener que ser responsable, pero hay un día que vas a parar de todo. Vas a descansar, vas a disfrutar de la obra de tus manos y lo vas a dedicar a estar conmigo, a hablar conmigo y a caminar conmigo. Y esto también en nuestra vida nos debe enseñar la importancia del descanso. Y también, como dice en Hebreos 4, del 3 al 11, la promesa que se nos espera es descansar en Dios también. Es la promesa que tenemos ahora todos los hijos de Dios: descansar con Dios en la eternidad, entrar en el reposo de nuestro Dios. Que esa promesa la recibimos cada uno de sus hijos en el instante que recibimos al Señor. Por otra parte, otra buena pregunta para los señores ateos es: ¿quién estableció las semanas de 7 días? La Biblia. Dios establece una semana que dure 7 días, que se trabaje en 6 y se descanse en 7. Es más, esto estaba muy en mente cuando, en la época de la Revolución Francesa, para evitar que los cristianos pudiesen dedicar el séptimo día al Señor, quitaron las semanas de 7 días e intentaron hacer semanas de 10 días, de 12 días, de 13 días, aunque al final todo eso fue un caos y tuvieron que volver al orden establecido por Dios de semanas de 7 días para no acabar desesperados, crispados y como acabaron. La pregunta también a esto del Shabbat, del día séptimo, a la pregunta de qué día debemos santificar. Aparte de que hay muchos ejemplos de cómo los apóstoles santificaban el domingo, que era el primer día de la semana para ellos, para dedicárselo a Dios, para estar entre los hermanos en las casas partiendo el pan, celebrando la Pascua. Para nosotros, para los hijos de Dios, para los redimidos, nuestro día de reposo debe ser cada día. Cada día es un día para dedicárselo a Dios. Es más, dice en la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y nuestro reposo debe ser caminar con Él. No la holgazanería, estar tirados en el sofá, sino hacer todo para glorificar a Dios. Porque para eso fuimos creados, como vimos en Efesios 1:4. En el capítulo 2:4 vemos también una cosa muy característica: se presenta Dios con su nombre propio, con el tetragramatón, se presenta con el nombre de Jehová. Y es significativo que sea aquí, ya que Dios está demostrando que Dios, Él mismo, Jehová, cuida del hombre en todas sus necesidades. Ha cuidado en las necesidades físicas, creando un mundo suficientemente bueno para el hombre, para que él esté satisfecho en todas las necesidades físicas, y al mismo tiempo le satisface en las necesidades espirituales. Está diciendo: yo he creado todo esto, yo que soy el Dios fuera del universo y dentro del universo, que no estoy sujeto al espacio y al tiempo y a las limitaciones humanas, este es mi nombre. Conóceme y camina conmigo. Y vemos como si un cristiano en nuestro día a día no caminamos con Dios, básicamente es un día perdido, es un día que hemos fracasado como creyentes. En el capítulo 1 hemos visto cómo se señala el orden de la creación. En el capítulo 2 se muestra al hombre como la culminación de la creación. Y vemos que el propósito de la creación, el por qué estamos aquí, por qué se creó el mundo, vemos que el propósito de toda la creación era la creación del hombre y la relación de amor con Dios. En el versículo 7 se muestra el origen del hombre. Adán. En el hebreo no cambia mucho, es Adán, acabado en M,
que proviene de la palabra Adamá, que significa tierra roja o suelo. Por eso en las Biblias textuales, los que las tengáis en casa, veréis que pone y creó a Dios al hombre, y en lugar del polvo, como en las otras versiones, pone de la tierra roja. Da igual que sea tierra roja o el suelo o el polvo, esta significación la veremos luego para la distinción entre la creación del hombre y la mujer, que la mujer fue creada en Edén y el hombre fue creada fuera del jardín. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en el futuro, sino vamos paso a paso. Y vemos de cómo en el propio nombre de Adán, se deja entrever su humilde origen. Cada vez que Dios llama al hombre por su nombre, Adán en este caso le está señalando su propio origen, que él viene del polvo, que él antes no era nada, era simplemente polvo, era uno más, y el acto de Dios fue el darle un corazón nuevo, el darle un cuerpo humano, el darle una vida. Eso también tiene que estar muy bien en nuestras mentes, de cómo antes de conocer a Dios no éramos nada, éramos una mancha, un corazón de piedra, éramos hijos desobedientes, apartados de Dios, y como gracias a esa creación de Dios en nuestros corazones, a esa creación de la salvación, de la fe, a cómo el Espíritu Santo nos dejó entrever la tan grande salvación que tenemos por medio de Cristo, cómo fuimos creados. Y esto no debe ser para mirar a la gente del mundo, a los inconversos, y decir, oye, yo soy un hijo de Dios y tú no eres nadie, no. Sino tenemos que, igual que cuando Dios llamaba a Adán, se le dejaba entrever su origen de polvo, de polvito, de suelo, tú eres polvo, básicamente tú eres Adán, tú eres polvo. Nosotros tenemos que pensar en nuestros orígenes. Nosotros seamos como todos los pecadores, nunca se nos olvide, no somos santos, no somos más santos que ellos, sino nuestra santidad es un regalo de parte de Dios, de cómo Dios nos ve por medio del sacrificio de Cristo. Porque nosotros, aunque no seamos vidas de pecado, pecamos día a día. Y tenemos que pensar, esa gente que va por la calle, que va a nuestros trabajos, son polvo, y nosotros somos los mensajeros que tienen que cumplir la función de decirles, somos pecadores, Cristo murió por nosotros, y tú puedes llegar a ser santo, puedes llegar a tener una relación personal con Dios por medio de Cristo, por medio del sacrificio que Dios hizo en la cruz. Vemos también otra parte que se relata en la creación del hombre, que es cuando Dios sopla sobre el hombre y le da su espíritu, aliento de vida. La palabra aliento, viento, espíritu, es la palabra ruaj, que en casi todo el Antiguo Testamento se traduce como viento o espíritu. Y esto también es muy significativo, ya que el espíritu humano proviene de Dios. Dios es quien nos da vida. Y cuando morimos, nuestro espíritu va a Dios, como dice el Antiguo Testamento. Para seguir adelante, vemos que con ese espíritu que Dios nos dio a cada uno de nosotros, veremos como en el capítulo 3, por culpa de caer, por culpa de que Adán y Eva cayeron, fuimos separados de Dios. Vemos también, cuando cito nombres en hebreos, no es porque quiera hacerme que sé mucho o que no, sino porque el hebreo, básicamente los nombres, las palabras son muy importantes y significativas, y nos las tenemos, si amamos la Biblia, si amamos a Dios, debemos de aprender, aunque sea un vocabulario muy básico, de ciertas palabras, de los nombres, por ejemplo, ya que cuando hay un nombre bíblico en la Biblia es muy significativo, muy importante, y además marcaban la vida de esa persona, como vamos a ver ahora, que citar algunos ejemplos. Y por ejemplo, la palabra Yabaj, que en castellano se lee Eva, significa madre de vida. Adán, que en hebreo es Adam acabado en M, que proviene de Adamá, significa tierra, suelo o polvo. La palabra Caín, con K, en el hebreo, que viene de Canití, significa adquirir
pagando un precio. Es decir, vemos como Eva dio a luz después de que hubiesen pecado y a través del dolor, a través de ese sufrimiento, dio a luz. De ahí que le pusiese por nombre al primogénito Caín, de adquirir, pagando un precio, de adquirir con dolor. Vemos luego Jebel, Abel en castellano, que significa soplido o suspiro. Y es muy significativo también en su vida porque en un minuto existió y luego desapareció. Luego, por ejemplo, Enos, que significa mortal. Lamec, el padre de Moisés, que significa poderoso, fuerte, o vigoroso o joven. Luego vemos Enoc, el que caminó con Dios y Dios se lo llevó, que Enoc significa consagrado. Y luego, por ejemplo, vemos el nombre de Noé, Noa, que significa descanso y consuelo. Es por eso que debemos de, cuando estudiamos la Biblia, tener un comentario bíblico, tener un diccionario bíblico y una buena concordancia, como digo siempre. Del capítulo 2, versículos 8 al 14, vemos como Dios da al hombre un lugar donde morar y satisfacer todas sus necesidades, cómo se crea el jardín o el huerto de Edén. Pum, pum. Y vemos que en Edén Dios pone dos árboles. Pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y ese segundo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue colocado para probar ese amor que Adán y Eva tenían que profesar a Dios, manifestándose ese amor mediante la obediencia. ¿Tenía el hombre que conocer el bien y el mal a través de Dios? ¿O por el contrario, conocer ese bien y mal mediante la desobediencia, el castigo y mediante la manera del hombre? O vemos que lo primero, ser obediente, conocer el bien y el mal a través de la obediencia, demostrar amor. Lo segundo, el son de mi manera, a través de mi propia experiencia, a través de mis propias normas sí y las tuyas Dios no, vemos que manifestaba su odio. En el versículo 18 vemos que el relato de la creación se amplía, dejándonos a conocer también la creación de la mujer, de Eva. En la Reina Valera 1960 pone que Dios creó a la mujer a través del hombre y creó varón y varona, pone mucho más adelante. Y es que la palabra mujer en hebreo es Isha, que proviene del hombre, que es Ish. Vemos que la palabra hombre en hebreo, que es Ish, con apóstrofe YSH, si se le añade ese complemento, si se le añade esa ayuda idónea, esa terminación acabada en AH, se forma la mujer. Es decir, aparte de en el propio nombre de varón y varona, vemos también como la creación de la mujer está Dios satisfaciendo las necesidades del hombre y cómo Dios crea a la ayuda idónea para el hombre. Cómo la crea expuesta a sus necesidades como complemento ideal. Vemos que Dios forma a una supermodelo, a una superinteligente, a una superayuda para el propio Adán. Fijaos si debería estar contento Adán. Así, el propio Adán ya no estaba solo en medio de la creación. Y es más, vemos que Dios sacó a esa mujer del cuerpo del hombre. Y a partir de sacar a la mujer del cuerpo del hombre, pasa algo, ocurre algo. Y es que hace que el hombre naciese de la mujer, poniendo así una dependencia mutua. De cómo ambos tenían que estar juntos, tenían que satisfacer todas sus necesidades. Vemos cómo Dios forma el concepto familia. Vemos reflejar en la relación de hombre y la mujer también la relación de Cristo con su iglesia, como vemos en Efesios 5 del 22 al 33. Apúntenlo si lo queréis buscar luego en vuestras casas. Y vemos que aquí en la creación todo era perfecto, era un mundo sin pecado.
Y Dios, si quería ese compañerismo eterno, ese compañerismo con el hombre y la mujer santo y sin mancha, tendría que ser probado ese amor en Adán y Eva mediante la obediencia. Y aquí ocurre algo. Viene el punto 2 que se titula El desafío de Satanás al propósito divino, que lo tenemos en el capítulo 3. Y es que vemos cómo entra el antagonista de la historia. Y entra de manera camuflada a través de una serpiente. De todas las criaturas, la serpiente incluida, al final de la creación, eran buenas en gran manera. Pero cuando la serpiente empieza a hablar, que es un hecho que a Adán y Eva no les sorprenden, es decir, muy posiblemente en el principio de la creación el hombre tendría la cualidad de poder hablar con los animales, ya que no se espantan, no se asustan, no se van cuando la serpiente les empieza a hablar, y esa cualidad posiblemente fue quitada del hombre a causa del pecado. Quizá a lo mejor hablase mediante el espíritu, mediante, no lo sé, todo es suposición, pero vemos que aquí no se sorprendieron. Vemos que cuando la serpiente empieza a hablar, hay algo más que una criatura sujeta al hombre. Unas preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué Satanás se camufló en el cuerpo de una serpiente? Hay dos respuestas. Una, que la serpiente era la más astuta de todas las criaturas del mundo que Dios había creado. Y luego, Satanás era obviamente más inteligente que una serpiente. Era un arcángel, cuidaba el trono de Dios. Pero muy posiblemente también se camufló mediante la caída, es decir, Adán y Eva tendrían posiblemente un conocimiento de esa caída de Lucifer, de cómo hubo esa rebelión angelical, y por tanto a Satanás, a Lucifer, si quería engañar al hombre, hacer que el hombre y la mujer también cayesen y al igual que fuesen apartados de Dios, tendría que haberse camuflado mediante otro animal, y es lo que vemos aquí, mediante la serpiente. Otra de las cosas que nos podemos preguntar es ¿por qué empezó por la mujer? Quizá por la envidia, porque vemos que Isaías o Ezequiel, no estoy muy seguro ahora, estoy hablando de memoria, cuando Satanás fue creado, vemos que Satanás fue creado en el huerto de Edén. Vemos en la creación del hombre que Dios es creado del polvo rojo, es creado del propio lodo, del polvo. Pero vemos que cuando Dios crea el huerto de Edén, Él hace que el hombre entre en un sueño profundo y ahí crea a Eva. Quizá Satanás, por un lado, pudo tener envidia, está viendo que una criatura inferior a él como es el hombre y la mujer fue creada en el mismo sitio que él y eso le hiere a su orgullo, y por otro lado también podemos ver que el hombre, que era el jefe de familia, que era la autoridad y se le dio autoridad sobre todos los animales y bestias del campo, vemos como a lo mejor con Adán entraría en esa confrontación directa, que a lo mejor a través de Eva, que tenía que estar más sujeta y más pasiva en esa autoridad a ejercer, quizá le podría chinchar y entrar mucho más suavemente y más sutilmente. Vemos también cómo Satanás, en otros textos, en Apocalipsis 12:9, también se le llama la serpiente antigua y el gran dragón. Y se nos dice en este texto que engañan al mundo entero. Y vemos cómo se describe al diablo, a Satanás, a Lucifer, como el gran opositor en la Biblia, como ese asesino, como ese adversario, como ese mentiroso. En Juan 8:44 pone, vosotros, hablando Juan, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos del diablo queréis hacer. Mentira, escribe Juan, pero habla Jesús. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Y vemos que el propósito de Satanás está clarísimo en el capítulo 3, es echar por los suelos el plan de Dios. Satanás entró en una confrontación directa con Dios, perdió, fue derrotado junto con la tercera parte de los ángeles, y aquí entra en una guerra más psicológica, entra
en guerra con Dios, intentando echar su plan divino por los suelos, hacer del hombre un esclavo de Satanás y no un amigo y un compañero de Dios. Y empieza como empieza a lo largo de toda la vida, y como vemos en Mateo 4:6, por ejemplo, dice, con que Dios os ha dicho. Y Satanás siempre usa la palabra de Dios, y en este caso la usa para desafiar abiertamente y cuestionar la autoridad de Dios. Y vemos que este plan, como en Mateo 4:6, que está tentando a Jesús, dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, Satanás siempre, cuando entra a atacarnos directamente, entra mencionando la palabra de Dios, pero para cuestionar su propia autoridad. Y vemos que aquí como Satanás siembra la duda en el corazón de Eva y cita equivocadamente las Escrituras. Además las usa de forma exagerada. Exagera la palabra de Dios para hacer ver a un Dios ridículo, a un Dios cruel, y vemos que, y esto lo vemos cuando Satanás dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Satanás obviamente dijo que sabía que ellos podían comer de todo árbol, solamente que había uno que no podían comer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos como en esta palabra, en todo árbol, que las intenciones de Satanás eran sucias, eran intentar hacer ver a Dios despiadado. Y vemos como al final Eva hace lo mismo, entra en el mismo juego. Al principio cita bien Eva la palabra de Dios, pero luego la exagera, la transgiversa cuando dice, ni le tocaréis, haciendo ver que ella también ya estaba resentida, y quizá también de una forma más sutil convencer o intentar convencer al hombre. Dios avisa posteriormente en la Escritura de no añadir ni quitar nada a su palabra. Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32, Apocalipsis 22:18 al 19, y en el hecho de que aquí, cuando Eva transgiversa la palabra de Dios, vemos que ya había una rebelión interna en su corazón antes de tomar del propio fruto. Y es que este es un ejemplo que fue Eva, pero para hombre y mujer, para el hombre de Dios en general, vemos que cuando nos apartamos de la verdad, nosotros nos volvemos indefensos y sin capacidad de distinguir el bien y el mal. Y es cuando estamos confusos, empieza a actuar el pecado. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios no había dicho eso. Dios había dicho lo que era bueno para comer y lo que no era bueno para comer. Que todo árbol lo podían disfrutar sus frutos, pero de ese árbol no. Pero aquí vemos que Eva siguió bajo su propia opinión. Entonces, al apartarse de los designios de Dios, ya estaba destinado a fracasar. Se guió por vista y no se guió por la fe. Se nos sigue diciendo Génesis 3:6, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó del fruto y comió. Y es que cuando ya no somos guiados en nuestras vidas por Dios, sino tristemente somos guiados por el placer carnal, por nuestro razonamiento, vemos que todo va a tender hacia el fracaso y nuestra propia destrucción. Cuando nos sometemos a nuestros deseos y nos hacemos esclavos del pecado y de nosotros mismos, en lugar de disfrutar de la libertad que Dios nos da. Vemos aquí también como comer del fruto no fue el pecado, sino que fue la culminación del pecado que había arraigado en su corazón. Esto también se nos explica en 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y de la concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. En Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, pare al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Todo esto podrían ser comentarios de esta parte de Génesis, de cómo
a través de la vista y vio que era bueno y pensó que era deseable para alcanzar el conocimiento, da la culminación al pecado. Podrían ser propiamente comentarios que cualquier autor, Matthew Henry, pudieran hacer de este texto, pero que nos sirva para estar atentos de que cuando nosotros pecamos en nuestra vida, no es que, uy, he cometido un acto malo, que malo soy, sino que posteriormente ha habido toda una evolución para que nosotros lleguemos ahí. Y como hijos de Dios tenemos que identificar nuestro campo de batalla mental para decir, no, a este sitio no voy a ir porque entonces actuaré mal. No, no voy a tener envidia porque entonces es cuando cogeré aquello que no es mío. Y siguiendo el texto de Génesis 3, nos quedamos sorprendidos cuando vemos que el marido había estado ahí todo el tiempo con Eva. Se nos dice, y vio también a su marido y comió con ella. No se nos dice, comió y fue donde estaba su marido, ahí labrando en el huerto, y se lo dio también a comer o convenció con su marido después, sino vemos que estaba allí, que se lo dio, alargó su brazo a Eva y comieron los dos. Y vemos que en todo este momento Adán no protesta, no hace nada, hace pasar por alto las palabras de Dios en todo este relato y no ocupa el lugar que le correspondía en todo este tiempo. Vemos que él era el jefe espiritual del hogar y simplemente se dedicó a seguir a la mujer. Tampoco ejerce dominio sobre las bestias del campo y los reptiles y las aves del cielo como Dios le dijo, sino que simplemente, vale, aquí no pasa nada, la serpiente me está diciendo que haga algo, pues en lugar de yo ejercer dominio, voy a hacer caso a la serpiente, como se dice aquí en España de a ver qué pasa. Y esto también es una actitud que tenemos que estar muy conscientes de nuestra vida, estar siempre pensando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que debemos hacer, y nunca estar pasivos frente al pecado, sino tomar dominio de esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros para decir a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Vemos que en este hecho, en esa pasividad de Adán, vemos como la mujer empieza a gobernar sobre el hombre y asimismo rompe el plan de Dios que había puesto en Génesis capítulo 2. Pablo da un aviso al hombre como líder espiritual y esto lo vemos en 1 Timoteo 2, del 11 al 15, que nos predicó Ángel hace tiempo. Luego también vemos como el pecado, cuando entra en acción, inmediatamente caen todas las consecuencias. Se nos dice, y se abrieron los ojos, vieron su desnudez y tuvieron miedo. Y es que el pecado afectó a la visión completa de la vida. La dispensación de la inocencia acabó. Y en ese momento, la culpa entró a formar parte de sus vidas. Ellos, que fueron creados para tener amistad con Dios, tuvieron miedo y se escondieron de él. Y la pregunta divina que resuena en este texto, resuena a lo largo de toda la eternidad. Es una pregunta eterna que se nos hace, tanto a los que son creyentes como a los que no son creyentes, que es, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta no era una geográfica, no es una pregunta de Adán, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿te has escondido también? Adán se escondió, pero Dios sabía dónde estaba. Esa pregunta no era una pregunta geográfica. Y el versículo 10 aquí lo deja claro. Se vieron desnudos y se escondieron. La Biblia nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y por qué tuvieron miedo? La palabra miedo, yarré, significa en el hebreo miedosos o intimidados. Y me gusta más la palabra intimidados porque refleja la santidad y superioridad de Dios en oposición a la bajeza humana que habías adquirido mediante la culpa y mediante el pecado. Vemos que con el pecado todo es caos. Corren a esconderse, se cubren del pecado haciéndose hojas de higuera, hojas de parra, con hojas, se cubren según el fruto de sus manos, según el fruto de sus obras, pensando que así se vestirán y podrán llegar a la santidad de Dios. Y luego cuando Dios haga su encuentro, ese ¿dónde estás tú? No geográficamente, sino espiritualmente, de ¿dónde estás tú? Yo te había puesto a mi propia imagen y semejanza, caminabas conmigo, ¿dónde estás? Ya no te veo igual, has caído, no te encuentro.
Y vemos que cuando Dios sale al encuentro, como Dios les desarma, se echan la culpa mutuamente. La mujer que me diste, la serpiente me dijo, y la serpiente ya no podía acusar a nadie porque había sido la primera. Pero vemos como todo el mundo se va señalando. Después de este acontecimiento, Dios se dirige a todos los participantes. La serpiente es maldecida y puesta como recordatorio de las consecuencias del pecado. Satanás, aquí mismo, en los principios y amores de la civilización humana, se le dicta sentencia, en lo que se llama protoevangelio o el primer evangelio, en Génesis 3:15, dando así una sentencia para Satanás y una esperanza para el hombre. Y vemos que se nos habla también de dos descendencias, de dos clases de hombres, de los hijos de Dios y los hijos de Satanás, como se ve también en Juan 8, del 42 al 44. Y vemos también que Dios pone enemistad entre ellos, entre los justos y los pecadores. Vemos también a lo largo del Antiguo Testamento que cada vez que hacían una tregua los hijos de Israel, los hijos de Judá, los hijos de Dios, con los gentiles, con los filisteos, con los reyes de Egipto, de Moab, acababan perdiendo. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 12, como cada vez que un hijo de Dios quiere tener amistad con el mundo, acaba fracasando. La palabra nos dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se considere amigo del mundo se considera por tanto enemigo de Dios. Y esto vale tanto para el yugo desigual, vale para los amigos del trabajo, vale para los amigos de escuela, es decir, todos los que no sean cristianos son hijos de Satanás, son hijos caídos, no pueden tener comunión con la luz. Nosotros debemos de ser luz a ellos, llevarles el mensaje de Cristo, y no tenemos que ser arrastrados ni pactar alianzas con ellos de tal forma de que ellos nos lleven a su territorio. Vemos también en Génesis 3:15 la profecía de cómo a través de la descendencia de la mujer, de cómo a través de Jesús el Mesías vendría al mundo, y tras ser mordido por Satanás en la cruz del Calvario, Jesús vencería sobre ella y lo pondría bajo nuestros pies. Vemos también la sentencia que Dios dicta también a la mujer. Y el juicio de la mujer va en dos aspectos: que daría luz a la simiente con mucho dolor y que sería sometida al hombre pecador y que le dominaría en todos los aspectos. Dar a luz no era el pecado, sino el dolor que sentiría con el acto de dar a luz. Y es que criar a los hijos es un efecto muy noble, como vemos en Timoteo 2:15, en 1 Timoteo. Es más, a través del parto, a través de dar a luz, es como llegaría el Mesías al mundo. Fijaos si dar a luz es un acto noble. Y cómo por ende, a través de ese acto, a través de esa gestación del Mesías, llegaría salvación a todos los hombres. Y vemos también como sometimiento al hombre tampoco es el castigo para la mujer. Dios ya estableció ese orden en Génesis 2, al principio de todo, sino que ahora se habla de sometimiento a un hombre caído, al hombre pecador. Y por ende, ya su dominio no será con amor, al igual que Dios ama al hombre y el hombre amaba a Dios. No, su dominio ahora sería cruel, injusto y poco juicioso con la mujer, porque era un hombre caído, alejado del significado del amor. Sin embargo, no olvidemos que la sujeción sigue siendo voluntad de Dios. Las mujeres estén sujetas a sus maridos. Efesios 5, todo el capítulo habla, pero especialmente el versículo 22 y 23. Luego también, cómo se dicta sentencia al hombre. Y es que cuando el hombre tenga que someter la tierra, acordad que en hebreo tierra es Adamá, esta se le resistiría. Nótese que la palabra en el original siempre es mucho más significativa, porque Adamá, tierra, es de donde proviene Adán, que significa polvo. Y nótese su sonoridad, Adamá, Adán. Suena muy bonito. Y además significa una cosa,
Es decir, Dios le está diciendo con esto al hombre: tú no te sometiste a mí, que yo soy el creador, pues ahora la tierra, el polvo, el planeta, la tierra, te hará como tú me has hecho a mí. Y al final la tierra te someterá a ti, pues Adán eres y Adamá serás. Y es que la muerte es el castigo del pecado y a previa advertencia de Dios, porque Dios le dijo en Génesis 2:17. Y es que también con esto vemos que entran en juego dos tipos de muerte: una muerte espiritual, que fue cuando se abrieron sus ojos y se separaron de Dios y vieron que estaban desnudos, y al mismo tiempo trae una muerte silenciosa, que fue la muerte natural, ese envejecimiento genético que provoca la muerte. Finalmente, en Génesis 3:21, ya para acabar, vemos como Dios hace túnicas de pieles a Adán y Eva. Posiblemente esas túnicas de piel no haría que apareciesen por arte de magia, sino que verían como a través de ese pecado Dios mataría a un animal y con esa piel cubriría al hombre y a la mujer. Y esto también haría una clara referencia al amor que Dios tiene por el hombre y ese cuidado que Dios tiene también por el hombre pecador, para que ese hombre pecador que hemos sido cada uno de nosotros, o que sigue siendo, no sé si serás creyente ya o no, pero vemos como Dios tiene cuidado de todos, para que lleguen a Él, para que lleguen a ser santos a través de ese sacrificio. Y es que en esta muerte de animal, en esas túnicas, también vemos un oráculo del sistema sacrificial que Dios demandaría más adelante, que lo veríamos en Génesis. También vemos la similitud del sacrificio con Caín y Abel, es decir, Caín, un sacrificio de frutos, del trabajo de sus manos, era mi manera, de esto, mi propio esfuerzo es lo que me va a cubrir delante tuyo. Y por otro lado vemos el sacrificio de Abel, que es uno de sangre, de Señor, estoy desnudo y tú, tal como hiciste con mis padres, de cubrirle mediante la piel de un sacrificio de sangre, espero que esta sangre que derramo también me cubra de mis pecados y de mis propios fallos. Y vemos como también esto apuntaba también a la muerte de Cristo, de cómo la muerte de Dios es la que cubrió a través del pecado, que eso es lo que significa santificación. No es que nosotros seamos santos y ya no tengamos pecados, un hijo de Dios sigue pecando, sino que Dios nos ve a través del espejo de Cristo. Ya no ve a Priscila, ya no ve a Ramón, ya no ve a Valeria, sino ve a Cristo y ve a través de Cristo. De hecho, cristiano significa pequeño ungido, Christos anos. Es más, vemos que aparte de esto el capítulo termina, capítulo 3, con el bloqueo que hace Dios del árbol de la vida. Y hace un bloqueo hacia el árbol de la vida por dos motivos. Para empezar, para que el hombre nunca pudiera alcanzarlo, como nos dice la Escritura, tomar de él y vivir para siempre, y llegar a través de ese fruto a la inmortalidad. Y es que si el hombre alcanzaba el árbol de la vida, el segundo árbol que Dios había colocado, que hace referencia a Cristo, vemos que el hombre nunca podría morir, viviría eternamente en una condición de esclavitud, de soberbia, de rencor, viviría siempre alejado de Dios, y también haría imposible que Jesús viniese a morir por nosotros, ya que Cristo necesitaba nacer hombre para, a través de nuestra propia naturaleza, sacrificarse y hacernos santos. Vemos que el árbol de la vida es símbolo de vida eterna en muchos pasajes, y es el acceso que se le concede a los que han lavado sus ropas mediante la sangre de Cristo, como dice en Apocalipsis. Vemos que Génesis 1, 2 y 3 son 6.000 años de historia, en los que el hombre, a través de Génesis 1, 2 y 3 hasta nuestros días, en estos 6.000 años aproximadamente que han pasado desde Adán, vemos como el hombre, como nosotros, tenemos la necesidad de volver a Dios. Vemos tantas religiones, tantos esfuerzos en el mundo, pero al final nuestro error, nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios
se pagó muy caro. Con la muerte de Cristo, de Dios con nosotros, de ese Emmanuel. Y vemos también que nuestra salvación nos salió gratis, nos salió mediante la gracia, nos salió por medio de Cristo. Y eso espero que nos sirva de ejemplo para llegarnos a dar cuenta de qué fuimos y qué somos ahora. De cómo Dios desde Génesis hasta la muerte de Cristo, hasta nuestros días, de cómo hemos sido predestinados para ser un pueblo santo, para ser un pueblo sin mancha y en amor mutuo, en amor fraternal con Dios, para tener esa relación perfecta y santa. Espero que todo esto nos sirva para comprender mejor cómo nosotros nos apartamos y cómo tenemos necesidad de Dios. Veamos ahora, por ejemplo, algo que me gusta mucho, que es los 10 mandamientos. Básicamente son el espejo de Dios. Es como Dios ve al hombre natural a través de los 10 mandamientos. Es decir, preguntémonos, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿alguna vez hemos dicho alguna mentira, por pequeña que sea? ¿Hemos mentido en el trabajo, en casa, a nuestros padres? Sí. Según los mandamientos, somos considerados mentirosos. También se dice en los mandamientos, no adulterarás. Pero Jesús dice, cualquiera que piense de forma codiciante a otra persona, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Alguna vez hemos pensado o deseado a otras personas que no sean nuestro marido o nuestra mujer? Según los mandamientos ya somos adúlteros. También pone, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez les hemos desobedecido? ¿Nos hemos portado mal con ellos? ¿Hemos dicho cosas que no debíamos a nuestros padres? Pues ya hemos deshonrado a nuestros padres. También se dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces, antes de conocer a Dios, o incluso ahora, que espero que no lo hagáis, pero si alguna vez se os ha escapado, habéis mencionado el nombre de Dios en vano? Habéis dicho, oh Dios mío, o en forma a lo mejor de expresión, por ejemplo. Pues eso ya es mencionar lo santo con la inmundicia, poner el nombre de Dios con palabras vulgares. Según la Biblia, eso es blasfemia. Entonces, según el espejo de Dios, tal como nos ve, somos mentirosos, adúlteros, deshonramos a nuestros padres y blasfemos. Solamente hemos visto unos pocos mandamientos, que en la Biblia hay muchos, aparte de los 10 mandamientos, y ya somos culpables de todos ellos. Esto ahora, imaginaos que estamos en un juicio y que el juez diga, mira, has matado a alguien o no matado, has cometido una infracción al volante, has conducido bajo los efectos del alcohol, te has estrellado contra una comisaría de policía y sin querer rompiste la pierna a uno, por lo tanto eres culpable y tienes que pagar 1.000.000 de euros o ir a la cárcel de por vida. Imaginaos que en medio del juicio viene de repente el abogado y dice, mira, ya ha sido pagada esa deuda, ese $1.000.000 para que él sea libre ya lo ha pagado otra persona. Y en la Biblia se nos dice que Cristo es nuestro abogado, que el acusador es el protagonista de Génesis 3, es Satanás. Y de estos mandamientos que hemos visto somos culpables todos. Satanás cada vez que caemos está delante de Dios, mira lo que tu hijo ha hecho. Pero en el momento en que nos arrepentimos, que decimos a Dios, lo siento, ayúdame a contar mis días de modo que traiga a mi corazón sabiduría, entendimiento y que sea un reflejo de ti, vemos como Jesús da un paso enfrente en medio del trono de Dios y dice, sí, ha caído, pero yo pagué por él. Y ahora Dios ya no nos ve como individuos que hemos pecado, sino nos ve por medio de la figura de Cristo, mediante ese pago que él ha hecho. Y si no conoces a Dios, si no conoces el regalo gratuito de su gracia, sería buen momento ahora que te acercases a Él. Vemos también en el Antiguo Testamento, ya concluyendo, veremos al hombre en todo el Antiguo Testamento, no como Dios lo creó, sino como el pecado lo desfigura y como ya no es santo y es rebelde a Dios. Vemos como odia en lugar de amar. Y lo más triste es que vamos a ver que a menos que no hayamos nacido de nuevo,
que a partir del Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo y la resurrección y restauración de la Iglesia, vemos como el hombre no puede vivir en presencia de Dios. Lecciones que aprendemos de todo esto. La primera es muy fácil: obedecer a Dios sin cuestionarlo. Él nos ha creado, Él pone las normas, Él sabe lo mejor para nosotros. La segunda lección que podemos aprender de este pasaje es que tomemos posesión de lo que Dios nos da, de los dones que nos da, de esos talentos. Usémoslo para la gloria de Dios. Adán tenía dominio sobre los animales del campo. Podía haberle dicho a la serpiente: cállate, que tú estás sujeta a mí. Tú no tienes que decir lo que yo tengo que hacer, sino tú me tienes que obedecer a mí. Vemos como también podía haber dicho Eva: no hagas esto porque esto es malo. Yo soy el primero creado, yo soy el que ha estado caminando con Dios, puede que más tiempo, menos tiempo contigo, pero Dios me ha puesto la responsabilidad espiritual a mí, y mi discernimiento dice que esto no es bueno, por lo tanto, vayámonos de aquí, porque esta serpiente nos quiere dar gato por liebre. Vemos también cómo tenemos que aprender y ser responsables con el papel que Dios nos da en nuestras familias. Y vemos también cómo Dios tiene y como el hombre tiene la necesidad de volver, de estar juntos. Y espero que a través de estos 3 capítulos que hemos visto, nuestro entendimiento se haya abierto, hayamos visto sobre todo cómo desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 3, todo refleja a Cristo, a su sacrificio, a su majestad. Por lo tanto, amémosle, démosle gracias, y espero que os haya gustado este sermón y esta charla de hoy. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra de hoy. Te pedimos que tú nos bendigas, nos guardes, que nos acompañes, que nos ayudes a hacer luz en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. Y te pedimos que tú nos acompañes, que seas de bendición en nuestras casas y que nosotros podamos estar contigo y caminar de la mano contigo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén.